Hola, y volvemos con los videitos. Y en los últimos capítulos hemos estado hablando, en los últimos videitos, acerca de la vida de José. Y realmente es una de las historias que más me llega, es de las más bonitas que tiene la Biblia. Yo sé, todas las historias de la Biblia son bonitas y todo eso, pero hay unas historias que uno prefiere y otras no, más o menos. O sea, son de esas que uno lee y dice, bueno, aprendí, pero hay unas que lo mantienen tenso e interesante. Entonces, para mí José es una de esas historias. Y la vez pasada habíamos quedado en el engaño o la trampa que le pone la esposa de Potifar, uno de los guardias reales, que era el amo de José en ese momento, que estaba esclavo en Egipto, para que ella, digamos que lo que quería era, pues, acercarse a él de forma muy romántica. Y José no quería. Uno, porque ella era una mujer casada. Dos, porque era la mujer de Potifar. Tres, porque no era mujer de su pueblo. Cuatro, porque no estaba bien meterse con una mujer casada. Entonces, por donde lo viera, José estaría incumpliendo frente a Dios, así que dijo, no, nada aquí. Pero yo quiero que ustedes entiendan la tentación de José. No solo era una mujer hermosa, porque obviamente era hermosa, sino que él sabía en la torta que se iba a meter si la rechazaba. Si él aceptaba, todo iba a estar perfecto, lo iban a consentir, todo se iba a mantener en secreto, nadie le iba a decir nada porque no querían ganarse el enojo de Potifar. Capaz que hasta Potifar se iba a dar cuenta y lo iba a hacer de la vista gorda porque así era en aquella época, era más por apariencia y los matrimonios eran también así, por apariencia y por negocio. Pero si la rechazaba, él sabía la torta que se iba a meter, probablemente hasta lo iban a terminar matando. Y así fue. Entonces después cuando llega la mujer y le cuenta todas las cosas a Potifar de que, bueno, el engaño que hizo, de que él me intentó tomar a la fuerza, puras mentiras, Potifar dice que se enojó. De hecho, vamos a leerlo en el capítulo 39, versículo 19, dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Paremos un toque. Entonces, como les había explicado la vez pasada, sí, él se enojó, se frustró, pero ¿con quién se enojó? O sea, no dice literalmente que se enojó con José. ¿Por qué? Porque si se hubiese enojado con José, es su esclavo, no lo habría metido en la cárcel, lo habría decapitado. O sea, era el guardia real, era el capitán de la guardia, no habría hecho algo como eso. Pero, como les dije, todo se trataba de apariencias, igual que en la época actual. Entonces, si Potifar descartaba a su mujer y le decía que era una mentirosa, como él sabía que estaba mintiendo, porque seamos justos, si José hubiese querido tomarla realmente a la fuerza, lo habría logrado. Ella no habría podido, ella no habría podido pegar gritos. Y por otro lado, él conocía muy bien a José. Él conocía cómo era su comportamiento. No, no era simplemente algo sorpresivo que usted dice, ay, no me lo esperaba de él. No, no, es que no es lógico ni racional que venga de parte de él porque ha estado en circunstancias peores y ha hecho el bien. Entonces no tiene sentido que lo haya hecho en este momento. ¿Sí me entienden? Entonces, a raíz de eso, significa que Potifar lo que hizo fue, no puedo descartar a mi mujer y poner por encima a un esclavo, porque eso me deja mal frente a todos, frente a los ojos de los demás. Entonces, lo único que me queda es seguirle el juego, enviarlo a la cárcel, le perdono la vida porque tampoco lo quiero matar, porque como es muy parecida la situación a la que vivió Jesús con, con, con Pilatos. Cuando llegan con Pilatos y le dicen que lo quieren ver muerto, él hace de todo para salvar a Jesús y les empieza a explicar y a decirles, pero qué cosa mala ha hecho, yo no veo nada malo que haya hecho. Pero al final, igual que en el caso de Herodes, él termina lavándose las manos y diciendo, esto no es culpa mía, ni modo, porque prefería quedar bien frente al pueblo y no ganarse un problema por causa de eso que proteger a su esclavo. Bueno, pues igual, Potifar no quería
quedar mal frente a los ojos de los demás, que consideraran que él o su esposa eran débiles o que tenían un matrimonio quebradizo, en fin, hacer la pantomima de que son perfectos, igual que podría ser ahora cualquier presidente o cualquier gobernador en muchos países. Pero la idea era esa, entonces él prefirió descartar a José, tratarlo mal, eh, olvidarse de él, que ser castigado por algo que él sabía que era inocente, antes que tener un problema o que tener dificultades él. Pero estaba enojado con su esposa. ¿Por qué? Porque cuando José atendía todo en la casa, él no tenía que preocuparse de nada. Así lo dice la Biblia. Nada se tenía que preocupar, ni del pan que comía se tenía que preocupar. Cuando dice que no se te preocupaba ni del pan que comía, es porque en la antigüedad los egipcios y la mayoría de las personas que estaban en poder en cualquier nación se preocupaban hasta de lo que comían. Tenían vasos especiales para detectar venenos y cosas por el estilo, o ponían a alguien a comer sus alimentos antes de y le daban tiempo a ver si se moría o no, y entonces ya comían en paz. Pero con José él no tenía ese problema, porque sabía que José cuidaba todos los aspectos de cada cosa y sabía que lo que él estaba comiendo ya estaba revisado. Entonces, no se preocupaba ni que lo fueran a envenenar. El tipo estaba cero preocupaciones. Pero ahora iba a tener él que encargarse de todo, iba a tener que él que acomodar todo, iba a perder a su mano derecha. Eso era lo que lo tenía enojado. Pero aún así, con todo y eso, siempre lo envió a prisión. Entonces dice la Biblia en el versículo 20: y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces pasó exactamente igual que con Potifar, pero aquí la Biblia lo pone muy lindo, lo pone muy cortito. Cuando uno lo lee, uno piensa, ah, sí, llegó José y entonces Dios iluminó al corazón de todas las personas y todos dijeron, sí, recibamos a José. Qué bueno que es José. Démosle todos los cargos a José. Bien hecho, José. No, las cosas no pasan así en la realidad. Dios, claro que tuvo misericordia de José, ayudó a José, lo hizo caer en bien frente a los ojos de todos. Pero ¿ustedes creen que eso pasó de la noche a la mañana? No, probablemente fueron años. Probablemente cuando llegó lo debieron haber tratado incluso muy mal, darle palizas, golpizas, dejarlo en medio de una celda pasando hambres. ¿Por qué? Porque los egipcios en la antigüedad no querían a los hebreos, a los semitas, porque ellos sacrificaban lo que para los egipcios era abominable. O sea, los egipcios adoraban al becerro, adoraban al carnero, adoraban al cordero, adoraban, para ellos eran animales sagrados que representaban a sus deidades, y los hebreos los sacrificaban. Entonces los egipcios no les caía nada bien la religión de los hebreos ni de los semitas en general. Así que ni siquiera comían junto con ellos. Más adelante vamos a ver que eso se deja ver. Por ejemplo, cuando Moisés dijo que querían ir a hacer ofrenda al desierto porque frente a los egipcios es abominable, se refería a eso que acabo de explicar. O cuando José llegan sus hermanos y no comen en la misma mesa que José, es porque ellos eran considerados semitas y José era considerado egipcio en ese momento. Entonces no podían comer en la misma mesa. Cosas como esas. Entonces no lo debieron haber tratado nada lindo, ni amable, ni nada. Fue que él se fue ganando por su cortesía, por su bien hacer, por su positivismo, por su amabilidad, por su inteligencia, por su cuidado, por su, en general, cristianismo. Se fue ganando no solo al jefe, sino a todos los guardas, a todos en general. Cuando alguien ocupaba algo, él ayudaba. Y no lo hacía por lambiscón, lo hacía porque quería ayudar. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a leer una de las historias más interesantes y yo quiero que recuerden, hay que tomar los tres aspectos de el mensaje bíblico. Uno es lo que podemos ganar para nosotros. Hay que ser como José, tan simple como eso. Usted quiere estar bien con Dios, sea como José. Que José
la vio cruda y horrible y todo el mundo lo trataba mal sin él haber hecho absolutamente nada malo para merecerlo, pero aún así no dejaba de sonreírle a los demás. Eso es el modelo a seguir, usted tiene que seguir así también. Él seguía ayudando y siendo amable y siendo cristiano con todos, aunque todo el mundo lo tratara mal y aunque el mundo se le estuviera cayendo. Dos es la parte simbólica. Recuerden que José es un tipo, es un ejemplo, es un símbolo de Jesús, pero también del pueblo del fin. Significa que si usted quiere ser del pueblo del fin, uno, le van a pasar cosas como estas, como lo expliqué antes. Va a haber una mujer mala, que ya por símbolo sabemos que tiene que ser una iglesia mala, perversa, adúltera, como la esposa de Potifar, que va a intentar acercarse a los cristianos buenos, representados por José. Los cristianos buenos lo van a rechazar y entonces ella va a traer al poder del gobierno, al poder civil, que en este caso es representado por Potifar, para que le haga daño a los cristianos buenos. Y esos cristianos van a pasarla bien fea, van a ir a prisión y algunos incluso van a morir, dijo Jesús, y de eso se va a tratar el fin del mundo. Pero de momento quédense con la parte simbólica, entonces es ese símbolo. Pero ahora nos habla acerca de la parte de la prisión y lo que vivió José, ya después de haberse ganado a todo el mundo. ¿Cuántos años pasaron? No sé, no lo dice, pero no fueron pocos. Sabemos que José tenía unos 17 años cuando se fue con sus hermanos y lo vendieron. Para pasar de esclavo a el segundo a bordo en la casa de Potifar, yo no creo que haya pasado en menos de un año. Probablemente pasó en un par de años y eso que le estoy dando mucho porque él era muy listo, muy bueno y Dios lo quería mucho y lo ayudó un montón. Digamos que 2 años. Bueno, significa que José ya tenía como 20 años y luego llegar a la prisión con un montón de gente que no lo quiere y que más bien lo quiere tratar mal y pasar de eso a ser el segundo a bordo en toda la prisión y atender todas las cosas de la prisión y ayudarle al mismísimo jefe, eso no pasa en 1 o 2 años. O sea, si para ascender en una empresa usted tarda 8 o 10 años, ¿cuánto tiempo tuvo que haber pasado? Pongamos lo mínimo. José podía llegar a tener entre unos 25 así, porque Dios lo ayudó un montón, demasiado, hasta 35, 40 años perfectamente. O sea, podría tener esa edad perfectamente. Entonces pasó años metidos en esa prisión, haciendo todo el trabajo del jefe y siguiendo siendo un esclavo y peor, un esclavo y reo. Y dice, aconteció después, en el capítulo 40, aconteció después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron, o sea, los dos hicieron algo malo. La Biblia lo está diciendo así, no eran buenos. Los dos hicieron algo malo, porque dice ellos delinquieron, o sea, los dos, la Biblia no miente, los dos hicieron algo malo contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño cada uno, su sueño, su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Paremos ahí un toque. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan, cuando el jefe de la prisión les dijo eso es porque en Egipto y en la mayoría de los reinos existían puestos, ¿de acuerdo? Actualmente cuando usted va al poder ejecutivo, usted ve que hay presidente, vicepresidente, diputados o gobernadores, legisladores, etcétera. Y esos son los que tienen los puestos de poder. Y existe el ministro de Hacienda, el ministro de Salud, etcétera, etcétera. Y esos son los que tienen poder. Pero en la antigüedad eran los que servían en la corte del rey. Entonces estaban el rey con su familia, estaban los que eran parientes del rey, estaban sus primeros guardias, como por ejemplo puede ser el capitán de la Guardia Real, que significa que era el que administraba a los que atendían o los soldados más cercanos al rey, y también el panadero y el copero. ¿Por qué? Porque eran los que le daban de comer a la mesa real. Lo que comía el rey pasaba por la mano de ellos. Entonces era un puesto muy importante y tenía mucha influencia. ¿Por qué tenía tanta influencia? Porque eran los más cercanos al rey de cierta forma. O sea,
Para que el rey bebiera, se tenía que acercar el copero y servirle, desde agua hasta vino. Y para que el rey comiera, se tenía que acercar el panadero, que era como el cocinero, para que me entiendan, a servirle sus alimentos. Entonces, si él quería decirle algo al rey, era el que tenía mejor oportunidad de acercarse y decirle algo. No existía nadie más, tal vez la esposa. Y la verdad no, porque la esposa la veía cuando la quería ver. En cambio, al copero y al panadero los tenía que ver siempre porque si no se moría de hambre. Entonces era un puesto muy importante y de mucha influencia. Y el rey confiaba plenamente en ellos, es que ese era el punto. Tenía mucha confianza de parte del rey, del faraón. Entonces, si enojaron al faraón, fue porque hicieron algo muy malo, pero malo no demostrable, ¿sí me entienden? No fue, es que me robé una corona, es que me robé esto del rey. No, significa que hubo un intento de asesinato, hubo un intento de homicidio, o algo le cayó mal al rey y lo dejó mal, por así decirlo, y no sabían a quién echarle la culpa, porque los dos son los que le daban de comer y podía venir tanto en el vino como podía venir también en el pan. Pero de eso se trata, o sea, ese era el asunto ahí. Y como no sabían cuál de los dos fue, porque los dos podían ser culpables o solo uno, aunque la Biblia dice que los dos delinquieron, pero de momento vamos a decir que bueno, digamos que solo fue uno. Entonces, primero tenían que analizar, hacer un estudio, investigación y todo para determinar cuál de los dos era malo. Hasta ese momento, ellos iban a estar presos, pero iban a tener un trato especial, porque no eran cualquier reos, eran reos que en algún momento perfectamente podían volver a ser la mano derecha del rey. Entonces, era un puesto muy importante y de influencia. El jefe de los reos, el jefe de la prisión, no podía permitirse quedar mal frente a alguno de los dos, porque si alguno de los dos recuperaba el puesto, automáticamente podían cortarle la cabeza. No iba a costar para nada. Entonces, el tema ahí era tratarlos bien. Y eso fue por lo que encargó a José de su servicio. Así que ellos estaban presos, sí, pero estaban presos como si fueran de la realeza. Era una prisión de oro, ya. Ese era el punto. Entonces ellos no pasaron realmente angustia, pasaron angustia de no saber lo que les iba a deparar el futuro. Pero hambre, carencias, calor, dolores, que los pusieran a hacer trabajos forzados, cosas así, nada de eso ellos vivieron. Era más una prisión de oro. Él no podía quedar mal frente a ninguno de los dos, porque perfectamente podrían cortarle la cabeza a los dos al día siguiente, pero también podría ser que los dos volvieran a su puesto. Entonces no podía arriesgarse. Por eso fue que ellos estaban en una prisión de oro. Los trataban muy bien. Pero ahí es donde viene la parte interesante. Se dice que tuvieron un sueño. En el Egipto antiguo y en la mayoría de las religiones antiguas, los sueños eran considerados enviados por las deidades. O sea, no por Dios porque ellos no creían en Dios Jehová, pero sí por las deidades, prediciendo el futuro, dando consejos o demás. Era, digamos que su misticismo. Entonces, cuando ellos tuvieron un sueño, los dos, el mismo día, a la misma hora, mientras dormían, y que resultaran ser ligeramente parecidos, eso los estremeció, porque era un mensaje del cielo, eso es lo que ellos entendían de los dioses. Entonces necesitaban saber qué significaban. Y en el Palacio Real habían intérpretes de sueño. Existía esa noción, estaban los brujos y los sacerdotes, y ellos tenían conocimientos o razones de cómo funcionaba el otro mundo, según ellos. Entonces les podían dar una explicación, pero en medio de la prisión ellos no tenían acceso a nadie de ese tipo. En el Palacio Real lo hubieran preguntado a cualquiera, pero ahí donde ellos estaban no se podía. Entonces no tenían forma de saber el significado de ese sueño. Y aquí es donde viene la parte curiosa. Yo les dije, hay que interpretar los tres lados. Uno es lo que agarramos para nosotros. Vean qué interesante es lo que dice acerca de José. Dice en el capítulo 40 y en el versículo
versículo 6. Dice, vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que estaban con él en las prisiones de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parece hoy mal vuestro semblante? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmela ahora. Paremos un toque. A ver, uno, José les presentó a Jehová. Fue lo primero que él pensó. Apenas oyó lo de los sueños, él dijo, aquí es enseñándoles cuál es el verdadero Dios. Dos, él nunca hubiese sabido acerca de esos sueños y de lo que le estaban experimentando ellos si no les hubiese notado que tenían mal semblante o que estaban tristes. O mejor dicho, si no le hubiese importado que estaban tristes. Ahora, considerando que él era un hombre que había pasado años como esclavo, que fue eh, esclavizado por sus mismos hermanos, que fue tratado mal por sus mismos hermanos, lo querían matar de hecho, que fue vendido como esclavo, que fue acusado de cargos que no eran justos hacia él. Lo trataron horrible desde el primer día, desde que él tiene memoria de los últimos años, siempre lo han tratado horrible, aunque él ha hecho todo correcto y bien. Siendo así la vida de él, lo más lógico es que le importe un comino si alguien estaba triste o no. O sea, que me importa a mí, más triste debería estar yo, no sé qué. Pero él tenía esa personalidad, ese rasgo tan cristiano, tan de Jesús, de interesarse o preocuparse por los demás. Entonces, esa preocupación por los demás fue lo que le granjeó la oportunidad de conocer que ellos habían tenido un sueño y después interpretarlo. Si no hubiese tenido esa forma de ser, ese cristianismo, entonces nunca hubiese sabido acerca de esos sueños. Y de ahí no hubiese salido de la prisión. Entonces, agarrar para nuestro saco esa forma de ser, el preocuparse por otros. Cuando usted agarra y se preocupa por otros, está haciéndose un bien a sí mismo. Así de simple, así funciona la matemática del mundo. Yo sé que suena muy raro y pareciera que no es así, pero cuando usted te ayuda a otros, se está ayudando a sí mismo. Dos, la parte simbólica. Aquí nos van a explicar qué simbolizaban los sueños. Y entonces nosotros podemos entender cómo funciona la interpretación de sueños. O sea, Dios nos da pistas, nos empieza a rellenar el diccionario para que entendamos más, nos da palabras claves, nos da pequeñas viñas de esas palabras claves. Y tres, el plan de Satanás. A ver, ellos no pecaron ahí porque quisieron. Ellos estaban ahí con un propósito satánico. ¿Sí me entiendes? O sea, si hicieron algo malo contra el faraón y fueron a dar ahí, fue porque Satanás constantemente estaba intentando tentar de alguna forma a José, sea haciéndolo sufrir o sea poniéndole placeres. Y su intención demoníaca era literal. Tal vez hago que ellos lo quieran tener a su cuidado, a su cargo, lo saco de la prisión, lo pongo en un lugar de mucho lujo y el hombre que no cayó en la desgracia tal vez sí vaya a pecar y a caer en la gloria. Porque algunos que no cayeron cuando estaban siendo flagelados en la espalda, sí cayeron cuando les ofrecieron el mundo. Y de hecho así tentó Satanás a Jesús. Fue lo primero con lo que lo tentó, es cuando estaba con hambre. Le ofreció el mundo. Entonces, vamos a oír los sueños. Dice, entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo en el versículo 9, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaban y arrojaban su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa del faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y daba yo la copa en la mano del faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los sarmientos son 3 días. Entonces, cuando a veces a nosotros en la Biblia simbólicamente nos digan algo X que se repite varias veces, hay 3 ramas, hay 3 varas, hay 3 tiempos, cosas por el estilo, significan 3 días o significan tantos días o significan tantos años. Es una medida de tiempo. Y yo sé que no parece, pero sí es muy importante para entender el Apocalipsis en algunas partes y el libro de Daniel. Y también es interesante oír que uno, el que se va a salvar, al que le dan la buena interpretación, es al copero.
que Él es el que sirve vino, que el vino es símbolo de la sangre de Cristo. Pero lo interesante es que el panadero pues no vive. y, y el pan debería de ser el pan de vida, el pan de vida, símbolo de Jesús también, pero aquí es donde viene lo interesante. El pan de los egipcios era leudado, el pan con levadura, o sea, se inflaba. El pan que se comía en la Santa Cena y que se comía en el templo de Israel era sin leudar, o la levadura es símbolo de pecado. Entonces es interesante que el copero, y yo sé, la copa que servía el copero también estaba fermentada, tenía guaro, pero aquí nos está hablando de racimos de uvas, no nos está hablando en sí del vino, sino de los racimos de uva, o sea, está sin fermentar. Es interesante, significa que el copero no tenía culpa, o sea, no había cometido pecado, o tal vez sí había intentado hacer algo, pero no era tan culpable. Entonces, sigo leyendo. Dice, y le dijo José, esta es su interpretación, los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Entonces, él le dio la buena noticia y de paso se ilusionaron los ojos y dijo, yo sé, porque ya interpreté el sueño y esto es de Dios, que él va a regresar con el faraón. Entonces tal vez tengo la suerte de que como lo tengo a mi favor y lo traté tan bien, se apiade de mí y me saque aquí, que no le cuesta nada, porque él podía hacerlo de la noche a la mañana, él podía hacerlo chasqueando los dedos, era súper fácil para él. Y dice después en el versículo 16, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón. Oiga, qué curioso, vuelvo a repetir, él vio el primero, racimos, que no tenían fermentación, eran los racimos como tal, no había nada por el estilo. Pero el otro lo que vio fueron pasteles y cosas por el estilo que sí llevan levadura, que sí estaban fermentados. Y dice, y las aves las comían del canastillo de sobre de mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos también son 3 días. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. A ver, paremos un momento. Otra vez se repite lo de 3. El 3 entonces en la Biblia representa un periodo de espera, cuando usted está esperando por algo, un periodo en el que realmente no hay actividad, es simplemente espera y hasta que no termine no se completa, o sea, el 3 es un número completo. Cuando llega el 3 se termina algo, usted tiene 3 pasos y ya llegó. Usted tiene 3 segundos y ya llegó. Usted tiene 3 cosas que hacer y cuando las termina ya se completó todo. Eso es lo que representa el 3. Esa es la parte simbólica. Entonces ya analizamos la parte de para nosotros, ya analizamos la parte simbólica y también ya analizamos la parte de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos no cayeron ahí por pura coincidencia. Satanás quería tentar a José de alguna forma. Y aquí es donde está lo interesante. La forma en la que tienta a José en este momento es por medio de algo que él todavía no había como tal experimentado. Y es, uno, la falsa esperanza, porque el copero no lo ayuda. O sea, el copero a los 3 días realmente sale de ahí y todo pasa como José dijo que iba a pasar, pero no lo ayuda. Entonces, él tenía la esperanza de que lo ayudara y para el copero hubiese sido muy fácil. Es que no tenía que pedirle permiso a nadie, solo tenía que hacerlo. Ese es el tema. Y aún así no lo ayuda. Entonces, es la desilusión y la amargura de haber ayudado a alguien, saber que se la debe y no tenerla de vuelta. O sea, que no te ayude después. El abandono, el desinterés de la otra persona. Y cuando pasa eso, la mayoría de las personas resienten eso
y digamos que se endurece su corazón, porque entonces les cuesta más ayudar después, les cuesta más tratar a alguien de buena manera después, porque como ya experimentaron eso, creen que van a volver a experimentar. Entonces prefieren no ayudar. No es solo porque no recibo algo a cambio, es más porque después incluso recibo algo malo a cambio, como pasó con Potifar. Entonces, esa fue la tentación de Satanás. Él quería endurecerlo y hacer que se volviera un poco más duro de corazón, un poco menos gentil y amable, menos propicio a ayudar a otros. Pero no pasó. Al fin y al cabo, José simplemente respiró y dijo que todo sea como Dios quiera. Y siguió su vida normal, hizo las cosas normales. ¿Le dolió? Claro que le dolió, pero siguió adelante. Ese es el tema. Entonces ustedes agarren y echen para su saco. Aprendan de la vida de José. A mí me encanta José. Yo amo a José porque José no parece real. Parece todo menos alguien real. Él no debería existir. No debería haber alguien tan bueno como él. No debería existir en lo más mínimo. Y ahí está. ¿Por qué? Porque es como Dios veía a José. Él tenía sus defectos, pero Dios lo veía así, era perfecto. Entonces, Diosito me los bendiga. Espero que les haya gustado, espero que haya servido de algo y nos vemos en el siguiente video. ¡Feliz sábado! ¡Chao!